Esto es el podcast de la vida deportiva con Dani Delgado. ¿Qué tal la familia deportiva de la vida deportiva con Dani Delgado? Acuérdese de suscribirse, ¿sabe? Hace un bien para usted mismo suscribirse, de modo que automáticamente todas las semanas estos podcasts llegan a su teléfono. Usted no tiene que pagar absolutamente nada. Se recrea un poco, le da como energía a la memoria para darle vuelta al reloj a esos tiempos. Fíjese que hoy escogí un tema que a lo mejor lo sorprende a usted. Hoy escogí el tema de las carreras de galgos o las carreras de perros, como usted le quiera llamar. Bueno, el primer intento registrado de una carrera de galgos sobre una pista, según la historia, se hizo en Hendon, en Gales. Esto fue el año 1876. Pero este experimento no pasó a más. El deporte surgió en su forma moderna con pistas circulares u ovaladas, una liebre artificial como presa y apuestas en los Estados Unidos durante los años de 1920. Bueno, en muchos estados se han prohibido las carreras de perros, y así por el estilo, pero hay otros lugares que continúan con los canódromos. De hecho, un canódromo es un circuito en el que pues, se celebran las carreras de galgos y en ellas se practica por parte de los perros la persecución a un señuelo, que suele ser una liebre mecanizada. Y la gente, pues, este fue un deporte que comenzó, digo yo, a atraer tanta y tanta gente como el deporte de las carreras de caballo. Y bueno, se corría en muchos estados. Por ejemplo, el estado de la Florida era el estado que más pistas de perros tenía. Y creo que todavía se mantiene, a pesar de que muchas han cerrado. Y han cerrado por diversas razones, ¿entiende? Entidades que están en contra de estas carreras de perros. Pero ahí vamos. Bueno, una carrera de galgos es una competencia entre galgos en la que los perros corren tras la liebre. Existen tres modalidades: el canódromo, el campo abierto, la liebre mecánica. Hay muchos tipos de carreras. Vamos a hablar un poco de la historia, porque ese primer intento registrado en una carrera de galgos sobre una pista se hizo, como dije, en Hendon, Gales, 1876. Pero claro que este experimento pues no pasó al más, porque el deporte surgió en su forma moderna, con pistas circulares u ovaladas, una liebre artificial como presea y apuestas en los Estados Unidos durante los años 1920. En el 1926 fue inducido en Gran Bretaña por un estadounidense de nombre Charles Moon, junto al mayor Lynn Dixon y el brigadier general Gridley, que fundaron la Asociación de Carreras de Galgos y que llevaron a cabo el primer encuentro británico en Bellevue de Manchester, en Inglaterra. El deporte tuvo éxito en ciudades y pueblos de todo el Reino Unido. Y hacia fines de 1927 había ya 40 pistas. Bueno, el deporte fue especialmente atractivo para espectadores de la clase obrera masculina, para quienes las ubicaciones urbanas de las pistas y los encuentros por la tarde eran accesibles, y para patrones y dueños de varios trasfondos sociales. Las apuestas han sido, por siempre, un ingrediente clave de las carreras de galgos, al igual que muchos otros deportes. Las carreras de galgos ganaron gran atención tras la Segunda Guerra Mundial. Jerez de la Frontera, sede de la carrera de galgo más antigua de España. La Copa Laína de Galgos cuenta con 100 años de antigüedad.
En Argentina fue aprobado en el 2016 un proyecto de ley que prohíbe las carreras de perros en todo el país y que sanciona con prisión de hasta 4 años y el pago de multas de hasta 80,000 pesos a quien organice, participe o promueva esas competencias. Dicho proyecto, pues, fue respaldado incluso por el presidente de la República de Argentina, logrando un hito histórico en dicho estado. En Venezuela solo existieron este tipo de carreras en los años 80, en la isla de Margarita, con el Canódromo Internacional de dicha localidad, el cual fue inaugurado el 18 de diciembre de 1986. Dado que estas carreras no solían ser populares en este país, pues se trataba de una mera atracción turística, y si bien igualmente se podía apostar, dejaron de efectuarse en el año 1991 tras el abandono del recinto por motivos de quiebra. En Chile actualmente pues, se encuentra en discusión el proyecto de ley que busca prohibir las carreras de perros en consonancia a la actual legislación de dicho país en la materia. Este proyecto ingresó con el N de Boletín 12420. Ahora bien, han surgido tantas versiones en esto de las carreras de galgos. Bueno, vamos a hablar de las presas vivas. Por ejemplo, en Andalucía, España, está legalizado el uso de liebres vivas, contando la afección con más de 4,000 federados. Es el único lugar, bueno, donde, que se sepa, donde habían usado las presas vivas, o sea, en vez de la presa mecánica. Y mucha gente pues criticaron eso, desde luego. A muchos no le importó. El gobierno pues dijo que estaba todo bien, pero hasta el momento no sé exactamente, no tengo la seguridad, si todavía allá se están las carreras de galgos, ¿ves? Honestamente hablando, pues no sé sobre esto. Ahora bien, ¿por qué se dejaron de correr los galgos? Bueno, en los últimos años, la gran mayoría de pistas de galgos han cerrado debido a la disminución de los ingresos por apuestas, la invasión de los juegos de azar nativos americanos y los casinos comerciales en estados con carreras de galgos, la legalización de las apuestas deportivas y las preocupaciones sobre el bienestar de las carreras de galgos. Hablemos de las carreras de galgos aquí en Estados Unidos. Hay estados que han prohibido las carreras de estos galgos, ¿entiende? Por muchas razones. Ahora, lo siguiente que le voy a mencionar son los estados más recientes que aprobaron leyes que prohíben las carreras de perros, como el estado de Maine. La prohibió en el 1993, en Virginia, en el 1995, en Vermont, 1995, en Idaho, 1996, en Washington, en 1996, Nevada, 1997, Carolina del Norte, 1998, Pensilvania, en el 2004, Massachusetts, en el 2010, en Rhode Island, 2010, en New Hampshire, también en el 2010, en Colorado, 2014 y Arizona, en el 2016. Hay otra de las cosas que tenía que decirles. Bueno, a través de la historia, una vez estuve leyendo, porque estuve envuelto en esto, en las carreras de galgos, y estuve leyendo una historia de que, claro, estas carreras de galgos se originaron por parte de un estadounidense, pero no aquí en Estados Unidos, que le dije en Gales,
1876. Después, ahí pues fueron corriendo por diferentes partes del mundo, todos los lugares que le mencioné anteriormente, inclusive España, donde esto fue un deporte fuerte al comienzo. Ahora bien, según parte de que yo leí en una historia, las carreras de galgos, carreras de perros, aquí en Estados Unidos, según dice la historia, se originaron en el estado de California. En el estado de California. Bueno, según la historia cuenta, después de California, comenzaron las carreras de perros en Puerto Rico. Y de hecho, había una pista de galgos cercana a una de las pistas de los hipódromos de Puerto Rico, del hipódromo Las Casas. Estoy hablando de mucho tiempo atrás. ¿Por qué le digo? Porque déjeme contar parte de la historia cómo fue. Yo leí eso y por suerte pues tenía a mi padre vivo y entonces un día pues lo traje de Puerto Rico acá a la Nueva Inglaterra. Él nunca había venido acá, había estado en Chicago, pero nunca había venido acá. Y le dije, viejo, ¿tienes algo? Y me llevas una gran ventaja a mí. Y me dice, no sé qué es. Y bueno, bien saber. Me mencionó que fuimos una vez visitamos las Torres Sears en Chicago. Los dos subimos, la última arriba. Estuvimos en la puerta de una radioemisora que también, hay varias radioemisoras ahí, en esas torres de las Sears en Chicago. Tomamos fotos y todo esto. Donde nunca yo he ido y he estado más cercano que él, fue a ver la Estatua de la Libertad. Nunca subí ahí, nunca he subido. Sin embargo, él subió ahí, a la Estatua de la Libertad. Ok, le dije, ahí me lleva la ventaja. Entonces, cuando pensé que yo le llevaba ventaja a él, lo llevo al estado de New Hampshire, en Hinsdale. Una noche muy fría. Y entonces lo llevo a las carreras de perros. Entonces, pues yo pensé que, bueno, era nuevo para él. Y me dice, esto no es nuevo para mí. Ah, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, simplemente le dice que cuando él estaba chamaco, teenager, abrió esa pista de galgos en Puerto Rico. Y él iba ahí a esa pista de galgos. Yo no tenía conocimiento de eso hasta que, o sea, él me dijo eso y después yo a través de la historia pues conseguí que era la verdad, y era verdad lo que me estaba diciendo. Puerto Rico pues había eso. Y mucha gente que iba a las carreras de galgos, porque aparte que quedaba al lado del hipódromo de Las Casas, de las carreras de caballos. Bueno, no sé, de la noche a la mañana este deporte decayó. Entonces, ahora todos estos nombres, todos estados que mencioné, como por ejemplo el último que prohibió las carreras fue Arizona, 2016. Pero acá estuve presente en muchas pistas, en Rhode Island, en New Hampshire, Massachusetts, tuve muchas de esas pistas, y en la Florida. Entonces, pues, no sé, cada cual tiene su opinión. En Connecticut también estuve. Cada cual tiene su opinión en el por qué quitaron las carreras de perros y las prohibieron. Bueno, hubo presión de entidades que abogan por los derechos de los animales. Hubo investigaciones por parte de los gobiernos del trato que se le daba a estos animalitos. Hubo investigaciones, por ejemplo, en Connecticut. Hubo investigaciones en dos pistas de perro, una por el trato que le daban a los animales. Especialmente había un entrenador, dueño de un kennel, que se le probó que había muchas deficiencias en su kennel,
maltrato a los animales. Era uno de los kennels que más victorias tenía, ¿entiendes? Y tenía la fama. Pero el gobierno hizo una investigación, entonces lo sacaron de carrera, después de tantos años. Luego vino otra investigación en Connecticut hablando de políticos. Vino el caso de un administrador de una de las pistas y un político que se unió a él. Entonces ahí vinieron los favores, el pago de los favores y así por el estilo, viajes a Las Vegas, en aviones privados, para el político, porque el político abogaba por las carreras de perros y así por el estilo. Bueno, todo terminó en prohibiendo las carreras de perros en el estado de Connecticut también. O sea, hay muchas razones. Cada cual tiene su opinión y desde luego pues las opiniones se respetan. Hay muchas personas que les gusta este deporte. Déjeme decirle, a mí, principalmente hablando yo de mí, me gusta este deporte. Mucho, mucho, tal y como las carreras de caballos. Ahora, debe ser una cosa bien organizada, bien llevada. No creo en los abusos contra los animales. Estos animalitos, ellos nacieron, es una raza especial, llamados Greyhounds. Ellos nacieron para correr. Si usted ve estos animalitos, en corto lapso de tiempo, desde que nacen, ya están compitiendo uno con el otro. Eso como que lo llevan en la sangre. ¿Entiende? Nacieron para eso. Ahora bien, hay muchos kennels que verdaderamente cuidan estos animalitos. De verdad que sí. ¿Por qué lo digo? Porque he estado ahí y he visto. Los cuidan muy bien. No los abusan. Estos animalitos, cuando ellos terminan sus carreras en las pistas, los dan a personas que los quieren adoptar. Pero, primeramente, para uno tener una licencia, para tener estos animalitos y participar en carreras oficiales, no es fácil, no es algo que se hace de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque primeramente la asociación que rige este deporte, que tenía sus oficinas en Abilene, Kansas, le envía como especie de una aplicación a la persona. Una vez que esa persona termina de llenar esa aplicación y la envía de vuelta a estas oficinas, entonces ellos reclaman una especie de investigación de los antecedentes de esa persona, lo que llaman el background. Y si esta persona en sus antecedentes tiene arrestos, tiene mala conducta, ya eso es suficiente para que ellos lo eliminen. Y usted no puede ser dueño de un Greyhound, de un animalito de esto, para competir en forma oficial. No puede ser. Por más que intente y ponga abogado, le van a decir que no y que es rechazado. Porque usted no tiene un background muy bueno. Ahora bien, aparte, el FBI va a tomar jurisdicción y va a tomar sus huellas dactilares. Y va a hacer una especie de investigación en el vecindario donde usted reside, con los vecinos, con las amistades, ¿me entiende? No es una cosa fácil. O sea, que usted tiene que tener un récord completamente limpio, de verdad. Ahora, cuando estos animalitos terminan sus carreras, que hay personas que lo pueden adoptar, no todo el mundo puede ir a adoptar estos animalitos. Y cuando digo no todo el mundo, ¿sabe por qué? Porque si usted nunca ha estado relacionado con esto de este deporte de los Greyhounds, usted va a adoptar estos animalitos que una vez que son retirados, como que comienzan otra vida. Son animalitos grandes, fuertes,
rápidos, pero son dóciles. No son animalitos que, vamos a decirlo así, serían peligrosos para su familia, o para sus niños, especialmente los niños pequeños. Al contrario, son animalitos que son como inteligentes, cambian de una vida a otra rápidamente y hacen buena compañía en los hogares. Pero estos animalitos, cuando usted los va a adoptar, no porque usted vaya a decir, yo quiero adoptar este ejemplar, este perrito, el otro, no. Primero van a ver quién es usted, ¿ok? Todos los datos. Van a ver primero el background suyo, los antecedentes suyos. Si usted tiene, como dije antes, lo mismo para ser dueño de estos animales, antes para carreras profesionales, oficiales, tiene que tener un background limpio porque le van a investigar primero. Entonces, si usted reúne todos los requisitos que ellos piden, entonces usted tiene que firmar una orden de adopción y ese animalito pasa a ser suyo. Y van a enviar inspectores de vez en cuando sin avisar a ver qué vida está llevando este animalito bajo su custodia, en su propiedad, en su casa. Ellos quieren saber eso. Y bueno, hay muchas personas que cumplen con todos los requisitos y los adoptan, los tienen bien cuidados. Pero como digo, ha habido lugares donde sí ha habido gente que ha maltratado a estos animalitos y por eso pues estas entidades han puesto mucha presión al gobierno para que elimine las carreras de galgos. Y yo digo pues, a mí me gusta este deporte porque estuve envuelto en esto. Sinceramente pues es algo que llama la atención, pero hay que decir, llama la atención, pero uno tiene que saber que son seres vivientes y que uno tiene que tratarlos muy bien y que ellos deleitan a uno, ¿entiende? Pero después que terminan su carrera, pues hay que saber cómo uno va a trabajar con ellos. Y, como digo, hay mucha gente que los adoptan y estos animalitos como que vienen a ser parte de su familia. Y eso está muy bien. Y es lamentable, ¿verdad?, que muchos estados, pues, hayan prohibido, creo que muchos estados prohibieron muy ligeramente sin las carreras de galgos. Cuando digo muy ligeramente, sin hacer investigaciones más profundas de cómo mucha gente trabaja con estos animalitos, porque hay quienes que trabajan muy bien. Entonces, pues, como dice el refrán, pagan justos por pecadores. Y desgraciadamente, pues, se han eliminado muchas pistas, está decayendo el deporte. La Florida, pues, es el estado que más pistas tenía y el que más que tiene, aunque hay muchas que han cerrado. California sí fue el primer estado que incurrió en esto, la carrera de galgos, hace muchos años que eliminaron eso, pero muchos años. Y las pocas pistas que hay, pues, aún sí llaman la atención porque, bueno, pues es como las pistas de los caballos de carreras. Hay restaurantes ahora, hay cafeterías, hay distintos medios de comunicación, de transportación y así por el estilo. Los turistas se dan cita a estas pistas, ¿entiendes? Es una fuente de ingresos también para muchas personas, no solamente para los dueños de animalitos y los quenes, las personas que trabajan ahí, ¿entiendes? Es una fuente de ingresos. Y bueno, son muchas las personas asociadas a esto. Y la juventud, porque me di cuenta que acá en el estado de Connecticut, pues, muchos de estos jóvenes que estaban en la escuela superior, la escuela intermedia, al llegar las vacaciones de verano, le daban trabajos a ellos, part-time, para trabajar en estas pistas con estos animalitos. Por un lado, pues, mantenían a estos muchachos jóvenes ocupados, fuera de la calle, fuera de peligro, le daban trabajo. Con la eliminación de estas pistas, estos muchachos quedaron, como digo yo, al garete, ¿entiendes? Y por eso a veces hay que pensar también en que la delincuencia juvenil se deriva de algo, y es del ocio, porque estos muchachos jóvenes
no están ocupados en esta época de verano, le quitaron una fuente como esto, una fuente de empleo, y entonces de ahí vienen los problemas, y es lo que muchos estados no han pensado. Han pensado en otras cosas porque aducen a que se maltratan a los animales. Bueno, si el gobierno quiere, el gobierno puede investigar a fondo, el maltrato que se dice que hay contra estos animalitos. El gobierno puede hacerlo, ¿entiende? ¿Y qué pasa? Bueno, se consigue que al dueño le quede el maltrato a los animalitos, quitarle la licencia, no darle más licencia. Es muy fácil. Eso se puede hacer. Pero yo siempre digo que políticamente hablando se han mezclado muchas cosas. La política con, por ejemplo, con esto de esta clase de deporte, se aduce a una cosa, pero sinceramente, completamente no han aprobado. O sea, hay evidencias en algunos lugares, sí, del maltrato, pero estas mismas instituciones que han querido eliminar las carreras de galgos son las mismas que ahora iniciaron una trayectoria como para luchar, para montar una guerra fría contra las carreras de caballos en Estados Unidos. No sé hasta dónde va a ir a llegar esto, pero creo que es duro porque decirme a mí que van a eliminar las carreras de caballos en Nueva York, o en Santa Anita, o en Churchill Downs, en Louisville, Kentucky, en la Florida. Esto no es una cosa de un día para otro. Esto no es fácil. Es más, una cosa que yo creo que nunca estas instituciones van a lograrla. No. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero envuelto, porque es dinero que entra a los estados donde están estas pistas de carreras. Claro, hay arreglos que hacer y se están haciendo. Hay nuevas agencias que están ahora involucradas en las carreras de caballos, velando por la seguridad de estos equinos, por el trato que se le da a ellos y así por el estilo. Están trabajando fuerte y ya se ve el logro de estas agencias en suspensiones a dueños y entrenadores de caballos, que no deben, bajo ningún concepto, estar perteneciendo a un deporte que es tan agradable, que es competitivo, que emplea tanta gente, ¿entiendes? Y bueno, siempre hay gente que quiere empañar las cosas, especialmente los deportes. Y creo que estas agencias pues están haciendo un trabajo fuerte y ellos están velando de muy cerca de cómo se trata estos ejemplares, más la cantidad de droga que se les suministra a estos ejemplares de carrera. Han habido bastantes suspensiones últimamente, y suspensiones largas. Inclusive hubo una suspensión en un hipódromo que está fuera de Estados Unidos de 12 años. O sea, que este entrenador no puede jamás en 12 años tocar un caballo de carreras, ni estar cerca de ellos. ¿Por qué? Porque le probaron muchas, pero muchas violaciones. Ha habido suspensiones por 10 años. En Nueva York hay un entrenador que acaba de cumplir los 10 años de suspensión. Y está trabajando de vuelta, tiene su licencia, pero lo están vigilando. ¿Por qué? Porque, sinceramente, no pueden dejar que personas como esta clase de personas tumben un deporte que proporciona demasiado mucho dinero a un estado. Y más en Nueva York. Y estados grandes como California. En Chicago cerraron una pista, o un par de pistas ya, que tenían historia. Bueno, quedan muchas pistas todavía, los de deporte fuerte, y no creo que van a cerrar estas pistas. Hay mercados bajos donde sí cierran las pistas, pero es como todo. Donde el mercado está fuerte, no van a cerrar. Bueno, volviendo al caso de los galgos, ¿verdad? Y lo comparé porque hay muchas evidencias que ameritan comparar el deporte de las carreras de los galgos con las carreras de caballos. Lo de los galgos no sé a dónde va a parar. Yo creo que la Florida sería el último estado que cesaría. Tal vez económicamente sería la razón de
prohibir las carreras de los perros, pero todavía tarda porque todavía quedan algunas pistas. Es lamentable, ¿verdad?, de que cosas negativas sucedan, como sucede en todos lados, pero por eso es que digo que si el gobierno se pone a prestar más atención, hermano, y a castigar a los culpables con severas penalidades, son cosas que no ocurrirían. Muy bien, esto quise mencionarlo porque este es un deporte muy, pero muy antiguo y, no sé, para muchos, a mí siempre me ha gustado el deporte este, pero como digo, siempre bien llevado. Entonces, pues decidí incluirlo en estas anécdotas, ¿verdad?, de las cosas que han sucedido por tantos años, las efemérides y de atletas. Bueno, aquí los atletas pues son los galgos, la gente involucrada con esta clase de deportes y así por el estilo. Y vamos a obtener más todavía de muchas otras cosas más. Pueden ser animales, como los galgos, caballos de carrera, ¿entiendes? Son atletas también. Los jugadores de béisbol, la lucha libre. Hay distintas cantidades de deportes donde han surgido atletas con mucho renombre que se recuerdan, ¿entiendes? Y poco a poco la llevamos a ustedes. Ese es para el enriquecimiento de la sabiduría. Estamos con esa. Esté pendiente a la próxima. Pórtese bien.